Bien. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días, ¿me escucha? Sí, yo la escucho bien. Ah, bueno. Ahí se oye en tierno. Ajá, el vecino. Solo yo estoy conectada, parece todavía. Por el momento, y según parece, alguien más todavía también no va a estar. Creo que la María Félix no va a estar. Y Okay. no sé si la Jessica también. De todas maneras, pues nosotros iniciaríamos con los que estemos, ¿no? Profe, ¿cómo pone esos fondos ahí a la pantalla? Bueno, este es Google Meet. Ajá. Ya, entonces en Google Meet hay unos 3 puntos. Al lado hay un telefonito y después hay unos 3 puntos en la pantalla. Bueno, pero eso estoy hablando en la computadora, ¿no? Ajá. Ah, bueno. Entonces, en esos 3 puntitos aparece Buenos días, ahí, profe. buenos días, Eddie. Aparece una opción que dice cambiar fondo. Ahí, Ah, ok. Pura curiosidad. sí, cambiar Dale. fondo. Cambiar Ok. fondo. Ok. Bien, vamos a ver entonces cuántos estamos el día de hoy, ya que algunos creo que van a andar en desfile y otros no sé dónde. Vamos a ver Danelia, a ver si no va a ir a desfile Danelia. Eh, bien. Bien, entonces sean bienvenidos a la sesión número 6 de este curso de Nociología. En esta primera parte, pues ya hemos visto 3 problemas de la teoría del conocimiento, que tienen que ver con las posibilidades del conocimiento, con la esencia del conocimiento, ya, con el origen del conocimiento. Entonces vamos a avanzar. Para nuestro caso, eh, en esos problemas del conocimiento, pues vimos cómo había la pregunta de que si era posible el conocimiento y encontramos al menos unas 6 doctrinas que nos decían si podíamos llegar al conocimiento, si nuestra naturaleza humana es capaz, si nuestras facultades son capaces de llegar al conocimiento y por tanto al conocimiento de ciertas verdades, o si éramos capaces de poder llegar a alguna verdad absoluta. Entonces ahí teníamos algunas respuestas, algunas se contraponían a las otras, ¿no? Como el dogmatismo que se opone al escepticismo. Habían otras que eran unas respuestas como el pragmatismo, ¿no? Que buscan unas cuestiones más bien de utilidad, más que de llegar a ciertas verdades absolutas, más bien verdades que tengan que ver con las cosas más inmediatas a la naturaleza humana, como el pragmatismo. O bien, algunas marcadas por las consideraciones personales, como puede ser el subjetivismo o el mismo perspectivismo. Por otra parte, hablábamos del origen del conocimiento. Es decir, si es posible que nosotros podemos conocer, bueno, ¿de dónde se origina? ¿De dónde surge el conocimiento? Entonces aquí encontramos también algunos opuestos. Encontramos primeramente pues, el empirismo, que dice que los sentidos están sobre la razón. Si podemos conocer, es gracias a que tenemos sentidos que nos transmiten ese conocimiento. Y la contraparte, pues, es el racionalismo,
que nos dice que no, es la razón la que ya existe primero y después vienen los sentidos. Si la razón no existiera, entonces los sentidos no tendrían ningún valor, ¿ya? Es decir, de nada serviría que tuviéramos sensaciones si esas sensaciones no nos pueden llevar a conocimientos superiores, que de hecho los tenemos. Gracias a que hay pensamientos superiores, es que esa es la razón por la cual los sentidos existen y no al revés, ¿ya? Y por otra parte, pues hablamos también acá del a priorismo, ya que algunos autores como Emmanuel Kant decían, ¿no? Que ya tenemos estructuras a priori y esas estructuras pues nos hacen saber las cosas. Esas estructuras son innatas en nosotros y gracias a que tenemos esas estructuras formales es que nosotros podemos darle forma en la realidad a las cosas. Si nuestra naturaleza no tuviera esas estructuras, que ya las traemos ya por defecto, de manera innata, entonces no pudiéramos conocer. Bueno, y por otra parte, pues está el intelectualismo que dice que le da valor tanto a los sentidos como a la razón, ¿ya? Pero que eso sí, que sigue ese camino, ¿no? La experimentación contribuye a que se puedan generar pensamientos superiores, pero los pensamientos y los sentidos pues no se oponen, sino que son complementarios. Y que parece pues que esa es una respuesta de las doctrinas más válidas pues que hay para poder considerar el origen del conocimiento. Y bueno, y estábamos acá ahora viendo pues la esencia del conocimiento, el idealismo y el realismo, que sobre eso pues vamos a hablar en este tercer problema del conocimiento. Entonces vamos a seguir siempre la misma dinámica, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre teoría al respecto. Pueden consultar siempre, ¿verdad?, su documento de teoría del conocimiento para ampliar un poco más y también pues las búsquedas en internet. Entonces vamos a seguir primero siempre, hablar un poquito sobre la teoría en breve de lo que significaría cada una de estas doctrinas y después de cada explicación eh, intentaríamos buscar ejemplos de la vida cotidiana, de la vida en la escuela, de la vida social para cada una de estas doctrinas, ¿ya? Porque de nada sirve que hablemos de lo que es el idealismo, si al fin de cuentas no lo vemos cómo es que el idealismo existe en la realidad, ¿ya? Porque tanto el idealismo como el realismo y todas las demás doctrinas existen en la realidad. Si no, los filósofos no pudieran haber sido capaces de poder darle nombre a esas experiencias humanas. Bueno, veamos por acá. Vamos a ver. Entonces, Eddie, creo que tenía levantada la mano. También Roxana. Sí, sí, profe, Bueno, solamente preguntarle si se está grabando porque no me pidieron la autorización. no te, no te pidieron autorización. Bueno, al menos yo la puse a grabar, pero voy a revisar. Ok, solamente para saber si está grabando la clase. Sí, porque dice ahí que está grabando. Sí, ahí está grabando. Ahí está. Tengo un mensajito. No tiene el mensaje arriba, en la parte izquierda o algo, o algún lado que diga ahí grabando, o un botoncito rojo por ahí, porque sí, tengo que sí está Sí, aquí grabando. está. Sí, aquí está, ya. Sí, que ahora sí me acordé. Bueno, ok. Y también Roxana creo que iba a preguntar algo. Sí, bueno, el día de ayer en la programación didáctica, Sí, se programó para esta primera semana un contenido que es representante del pensamiento latinoamericano. ya. ¿Se puede asociar a estos tres tipos de conocimientos que están ahí o se pueden clasificar de otra forma? Porque nos dieron bueno, en el indicador de logro aparece una lista de representantes. Ajá, y me imagino que ahí va Rubén Darío también. Sí, José Martí, José Toledo, un montón. Sí, pero hay algunos, sí. Ok. Ajá, entonces. Entonces, lo que yo quiero saber es que a la hora de impartirlo se puede asociar a uno de estos tres tipos de conocimientos que estamos estudiando.
a las tres posibilidades del conocimiento. Ajá. Bueno, ahí solamente que tendrías que hacer un esfuerzo más porque tendrías que identificar si el pensamiento de alguno de estos autores es idealista, es realista, es, tienen características dogmáticas, pero ya sería otro tipo de esfuerzo, ¿no? Amplio, entonces ya sería. Pero sería ya parte, digamos, un poco de creatividad tuya, pues hacerlo. Ya, o sea, no te voy a negar la posibilidad de decirte no, porque no, tampoco tengo una respuesta para eso, ¿no? Bueno, casi todos los representantes latinoamericanos se enfocan bastante en lo que sería, pues, generar una filosofía latinoamericana, ya, pero que lógicamente no puede ser la filosofía europea. Todo lo que estamos viendo ahorita, pues, mucho de ello son filosofías, teorías, doctrinas que vienen de Europa, desde Grecia y pasando después por los filósofos europeos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo propio latinoamericano? Ya, esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo poder hacer ver quién es el latinoamericano? Eso es lo que buscan los filósofos latinoamericanos, ¿ya? ¿Quién es el latinoamericano? Es decir, el ser humano que vive en estas tierras, ¿quién es? ¿Ya? ¿Cuál es no su naturaleza, sino cuál es su esencia cultural? Es bastante cultural lo que se busca en Latinoamérica. Hemos visto cómo Latinoamérica comprendida como tal, ¿no? No comprendida desde antes que vinieran los españoles, sino comprendida posterior a la venida de los españoles, ya ha tenido pues mucho, muchos vaivenes en su historia de conquistas, ¿no? De situaciones bélicas, más posteriormente en la supuesta vida independiente de Latinoamérica, pues todos los regímenes que han pasado, ¿no? Las decenas de presidentes que cada paísito latinoamericano ha tenido, y a veces en un año ha tenido hasta como 3 presidentes, ya desde 1800 tanto hasta la actualidad, ¿no? Eh, entonces se busca, ¿qué es lo latinoamericano, ¿no? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es lo propio, cultural? Porque ya no somos meramente aborígenes de acá, de estas tierras, ¿no? Ya, el indio, así llamado, pues, ¿no? No somos, ni tampoco somos españoles, sino que somos una combinación, ya, un poco extraña de ambas personas, ¿no? De ambas tierras, de ambas culturas, y hemos generado una nueva, pero aún así, no nos hemos terminado como que de liberar, ya, no nos hemos terminado, entonces a veces se ha creado una filosofía de la liberación, ¿no? Para entender esa lucha del latinoamericano por liberarse, no solamente de las cadenas físicas, sino también de las cadenas a veces intelectuales, ¿no? Porque sí, ya no somos colonia europea, pero seguimos pensando como europeos en muchas de las cosas que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos marcados por eso, ¿no? Tenemos una corriente en nuestra sangre y en hasta en nuestra propia lengua, ¿no? Es una lengua europea, el español, ¿no? Es de España, es europeo. Ya, entonces, definir al ser humano, ¿verdad? Latinoamericano. Ok, Eddie quiere aportar algo por ahí. Creo que le podría ayudar a la profe leer algo sobre el nicaragüense de Pablo Antonio Cuadra, que sería más aterrizado a nuestra realidad. Y al premio Cervantino, Sergio Ramírez, con el documento del tambor olvidado, que habla mucho de la identidad nicaragüense y lo resume también y lo coacciona con los tres grupos étnicos que conforman en sí, en toda la franja del Pacífico, la etnia o la mezcla del nicaragüense y tanto latinoamericano. Gracias. Ok, yo voy a ver si logro conseguir algo. Ya, yo tengo un librito por ahí, pero lastimosamente ese no está, digamos, en línea, que tiene varios autores de filosofía latinoamericana. Pero sí, en general, pues todo se centra bastante en los aspectos culturales de los latinoamericanos. ¿Quién es el latinoamericano realmente, no? No es indio, no es español. ¿Qué cosa es?
¿De qué se quiere liberar? ¿Cuál es su eterna lucha? ¿No? ¿Contra quién lucha? Ya, porque a veces dicen, ¿no? Luchamos contra el imperialismo, contra esto y lo otro, los colonizadores, pero realmente creo que seguimos luchando contra nosotros mismos, ¿no? Ya, entonces, ¿cuáles son nuestras luchas internas, ¿no? De las cuales no terminamos de liberarnos? Pero claro, bueno, es un tema un poco que puede volverse incendiario, ¿verdad? Más en nuestro contexto nicaragüense, hay que tratarlo con cierto tacto, ¿no? Para poderlo abordar. Bueno, pero vamos a ver si encontramos un poco de información, aparte, ¿verdad?, de lo que ya Eddie nos aportó, de que puedes consultar, otra de filosofía latinoamericana, ¿no?, de otros países, México, de Sudamérica, que puedan dar algunas pistas, ¿no?, también al respecto. Ok, muchas gracias. Bueno, pues, entonces, veamos por acá, ¿dónde estábamos? No encuentro. Entonces, decíamos acá, pues que con respecto a la esencia del conocimiento, dice, este problema consiste en saber si el conocimiento es o no es el reflejo exacto de la realidad. Cualquiera de nosotros puede decir, pero yo estoy viendo las cosas, yo miro los libros que tengo a la mano, el lapicero, la camisa que tengo puesta, ¿cómo? Y yo veo que es blanca o celeste o rosada. ¿Cómo me van a decir que no estoy viendo la realidad tal y como es? Entonces, ese es el problema. Entonces, vamos a ver aquí, hay unas personas que quieren entrar. Ya, ¿cómo es que no me voy a dar cuenta de la realidad si la estoy viendo? ¿Cómo no voy a saber si el traste aquel está caliente, si lo toqué y ya me quemé? ¿Cómo no voy a darme cuenta de eso? Entonces, esa es la pregunta, sí, sí, aún así, siempre quedan preguntas, ¿no? Si el conocimiento realmente nos da la realidad de las cosas sin influjo del sujeto que conoce. Es decir, que si no soy yo el que creo que estoy tocando cosas calientes, el que creo que estoy viendo una blusa rosada, el que creo que estoy aquí en clase, ¿ya? ¿Cómo estoy seguro que realmente estoy en clase? ¿Ya? Que no, realmente en todo esto no es una imaginación. Ya, tanto así pues que en la actualidad existen algunas películas que se basan en estas filosofías, como Matrix, ¿ya? Que seguramente conocen esa película, ¿no? Matrix. Entonces, sí, preguntan que si estoy grabando. Sí, estamos grabando. Entonces, como Matrix lo que dice es que vivimos en una realidad distinta, ¿no? Creemos que estamos viviendo entre edificios, que tenemos un trabajo, que tenemos ya una vida normal, pero realmente eso es solamente es una Matrix, ya una Matrix donde estamos encerrados creyendo que vivimos eso, pero que realmente fuera de esa Matrix es donde está la realidad y nos damos cuenta que es una realidad diferente, ¿no? En el caso de la película, pues que la verdadera realidad está allá afuera dominada por máquinas y los seres humanos reales, con conciencia, que se dan cuenta de la verdad, viven ahí, en esos tugurios, siempre esperando a que las máquinas lleguen a atacarlos. ¿Ya? Y entonces, vivir ahí dentro de la Matrix es vivir pues una vida tranquila, serena, una vida cotidiana normal, pero es una vida de mentira, de ficticia, es ficticia. Ya realmente no es la realidad. Nosotros creemos que estamos allí, que tenemos una vida, que comemos y sentimos el sabor rico de las cosas, etcétera. Ya, entonces eso es lo que nos quiere decir esta teoría del conocimiento, esa esencia. Realmente las cosas que nosotros vemos realmente son reales o nosotros creemos que las estamos viviendo como reales. Bueno, existen ahí algunos intentos de solución. Desde los antiguos, lógicamente, eso quiere decir que las ideas que vamos a ver acá no son iguales dependiendo de los periodos. Hay que entender al filósofo que la piensa desde su contexto, ¿no? Porque tenemos el realismo por un lado,
que vamos a encontrar aquí Aristóteles, pero también tenemos el idealismo, que es a Platón, ¿no? Imagínense, hace 2300 años, cómo era ya la Grecia, cómo realmente la gente pensaba, creía las cosas, ¿no? Muy distinto a lo que podemos concebir hoy en la realidad, ¿no? Sin embargo, ya desde ese momento los filósofos estaban pensando, ¿no? ¿Realmente existen las cosas realmente o son cosas que existen idealmente? Bueno, entonces es necesario, sí, para poder entender un poquito también estos términos de realismo, que puede ser un realismo ingenuo y un realismo crítico, y el idealismo, algunos conceptos claves. Veamos acá uno de esos conceptos. Tenemos tres conceptos. Lo que es el concepto de trascendente, el concepto de inmanente y el concepto de trascendental. Bueno, trascendente es aquello que está fuera del sujeto. Eso es lo que los filósofos dicen. Trascendente es lo que está fuera de nuestro ser, incluso de nuestro pensamiento. Entonces, el conocimiento trascendente es aquel conocimiento de aquello fuera de nuestra experiencia interna o incluso fuera de nuestra naturaleza. Para poder decir que si nosotros podemos llegar a creer, pensar cosas que existen fuera de nosotros, entonces ese tipo de cosas tiene que ser un conocimiento que trasciende nuestro propio conocimiento, nuestra propia naturaleza. Tenemos el concepto de inmanente. Ya, si se dan cuenta, esta palabrita parece aquella palabra permanente, ¿no? Pero este es inmanente. In quiere decir dentro, ¿no? Inmanente es lo que está dentro del sujeto y por tanto ahí queda, ¿no? Está dentro. Conocimiento inmanente es el conocimiento interior del sujeto, es decir, pertenece ese conocimiento a la naturaleza del sujeto. Cualquier pensamiento que nosotros tenemos es inmanente a nuestra naturaleza. Al menos los pensamientos superiores que tenemos, que podemos reflexionar sobre las cosas que hacemos, incluso las cosas tanto buenas como malas, ¿no? Las cosas malas que planificamos, ¿ya? Todo eso es inmanente a nuestra naturaleza. ¿Ya? En el caso de los animales, los pensamientos superiores no son inmanentes a su naturaleza, ¿ya? Porque ellos no tienen conciencia de las cosas que hacen, actúan más por instinto, por reflejos, que realmente por deliberar, ¿ya? Deliberar que van a hacer algo malo, ¿no? Nosotros sí podemos planificar las cosas malas, pero también podemos las cosas buenas, ¿no? Todo eso es inmanente a nuestra naturaleza. Entonces, también existe el concepto de trascendental, que este sería el conocimiento que está en el sujeto, pero que pasa a ser del objeto. Si se dan cuenta, la filosofía siempre gira en uno de estos temas también, ¿no? Sujeto, objeto. ¿Ya? ¿Quién o qué capacidad tiene el sujeto de poder llegar al objeto? Si el objeto está allá, ¿cómo hago yo para poder llegar hasta allá? ¿Cómo mis sentidos hacen para poderlo percibir? ¿Cómo sé yo que está ahí, que realmente no estoy en una Matrix viendo que una moto va pasando y realmente esa moto no existe? ¿Ya? ¿Cómo sé yo? Y escucho el ruido de la moto y veo que pasa rapidísimo. ¿Cómo sé yo que esa moto existe? Bueno, si me le pongo enfrente y me pasa llevando, me doy cuenta que existe. No, ya la idea no es esa, ¿verdad? La idea es cómo ser realmente poder, mis sentidos hacen que capture y eso llegue realmente a mi interior, ¿ya? ¿Qué fuerza hay que me conectan con esa moto que va pasando, ¿ya? Es como una persona que no pudiera ver, que no pudiera oír, que no pudiera sentir, ¿no? Ni escuchar. Sin embargo, la moto pasa, pero él ni siente, ni oye, ni percibe,
Entonces, ¿cómo poderle explicar, ¿verdad?, a esta persona que la moto existe, si no es capaz de sentirla? ¿Ya? Entonces, sin embargo, la moto existe y él va a decir, no, no existe, no existe eso, no lo puedo captar por ninguna manera. ¿Ya? Entonces, cómo creer nosotros que realmente oímos, vemos, sentimos, y que no es una ficción? Bueno, parecen pensamientos de locura, pero estos pensamientos o cosas un poquito en qué perder el tiempo, ¿no? Como que los filósofos no tenían nada más en qué perder su tiempo. Sin embargo, ya se dan cuenta, ¿no? Cómo estas ideas han dominado toda la historia del pensamiento, al menos occidental, ¿no? Y cómo incluso estas, estas teorías pueden llegar a generar películas que valen miles de millones de dólares, ¿no? Empleo para muchos, dinero para pocos también, y diversión para las masas, ¿no? ¿Ya? Igualmente, Superman se ha generado también de ideas, ¿no? De filósofos, como decir el superhombre de Nietzsche, ¿ya? De este filósofo, ¿no? Nietzsche. ¿Ya? Entonces, no crean, ¿verdad?, que estas ideas filosóficas no tienen ningún impacto, que parecen pérdida de tiempo. Realmente dominan todos los espacios en que nosotros nos movemos, tanto a nivel teórico como práctico. Bueno, entonces ahí tenemos pues algunas ideas, algunos conceptos de trascendente, allá afuera de nosotros, el sujeto, poderlo conocer. ¿Cómo hacemos para conocerlo si está allá afuera? Conocimiento inmanente que pertenece a nuestras capacidades, a nuestra naturaleza, y el conocimiento trascendental, ¿no? Que es un conocimiento que está en nosotros, pero que de alguna manera pasa a ser del objeto que está siendo conocido. Es decir, que el sujeto ordena las impresiones externas por medio de esas formas especiales a priori que decía Immanuel Kant, y que moldean las sensaciones recibidas del mundo exterior. Bueno, entremos sí mejor en detalle ya a ver estas doctrinas. El idealismo. Entonces, ¿qué idea les viene cuando escuchan eso de idealismo, ¿no? Idealismo. Vamos a ver a alguien por ahí que pueda darnos algún aporte de qué cree que puede ser idealismo. ¿A qué se le viene a la mente cuando escucha eso? Idealismo. Roxana. Cuando alguien tiene una idea que estudia a profundidad. Ok. Veamos, ahí está ya una primera opinión. ¿Otra opinión de idealismo? Tendencia a considerar el mundo, profe, y la vida de acuerdo con sus modelos de armonía, perfección ideal, que nos corresponde a una realidad. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen los filósofos al respecto. Y Danelia, si estás por ahí, si me puedes dar alguna opinión, o andas en la cocina todavía, terminando de hacer el huevo del desayuno. ¿No? No está Danelia. Ok, bueno, Eddie. Eddie. El idealismo lo concibo yo como aquello que es deseable, aquello que podría ser lo que nosotros consideraríamos como algo perfecto. Lo relaciono con los códigos culturales de belleza, como el arte. Entonces el idealismo es aquello que supera y que se puede, siento yo que se puede plasmar y puede ser percibido o no, pero a lo que se tiende, lo deseable. Ok, muy bien. Veamos a ver qué nos dicen los filósofos. ¿Qué nos dicen? Dice que el idealismo es un conjunto. Si es conjunto, quiere decir que no es uno solo, sino que hay varios, ¿no? Es un conjunto de corrientes filosóficas que niegan la realidad al objeto del conocimiento. Imagínense que no sé si eso se parece, esta definición, a lo que ustedes estaban pensando, ¿no? ¿verdad? Niega, dice, esta corriente niega realidad al objeto del conocimiento. Es decir, lo que vemos, dice, no tiene realidad. Es decir, que niegan la existencia de cosas independientes, sí, de la conciencia.
O sea, existen, sí, pero no independientemente de nuestra conciencia. ¿Ya? ¿Tienen existencia? Sí, pero ¿dónde? En nuestra conciencia. O sea, allá afuera no tienen existencia. ¿Ok? Entonces dice que cuando se habla de realidad, se habla de una existencia verdadera y efectiva de algo o de alguien. Y si estos idealistas niegan esa realidad, quieren decir que no tienen una existencia objetiva, ¿ya? No tienen una existencia allá afuera. Lo que decíamos de la moto. ¿Existe esa moto? Realmente, objetivamente, no existe. Eddie, iba a decir algo. Con respecto a lo que estaba haciendo usted, el ejemplo de la moto, me surgió una pregunta, porque estamos hablando del objeto de conocimiento. Eh, entonces, yo me hacía la pregunta sobre si el objeto se convertimos el objeto de conocimiento, ¿cómo se lo planteo? A ver, disculpe. El objeto es aquello que nosotros tenemos por descubrir o lo convertimos en objeto o sujeto de nuestro conocimiento en tanto que lo analizamos, lo percibimos y lo tratamos de describir. En relación a lo que usted acaba de decir, es propio al individuo el idealismo, pero yo decía, lo relacionaba con lo cultural, o sea, afuera pueden haber muchas cosas bellas, pero la, la, la magnitud de belleza es propia al individuo, porque algo para mí me parece hermoso, para otro puede ser que no. Entonces yo asocio eso, en tanto que el objeto se convierte el objeto lo convertimos en algo de nuestro interés, entonces es un objeto de estudio en realidad, y eso lo relaciono con la cuestión del conocimiento que usted está planteando, que plantea este tercer problema. ¿Qué es el objeto? ¿Qué es el sujeto? No sé Okay. si me estoy enredando o le logro expresar bien la pregunta. Bueno, lo importante es que estás intentando desenredarte, porque realmente así es, uno tiene que desenredarse de todo eso. Eso quiere decir que se tienen que definir quién es el sujeto que conoce y el objeto conocido o por conocer, ¿no? Que se va a entender por objeto, ¿no? Bueno, ya vamos a ir viendo, tal vez en el camino, cuando después veamos el realismo, nos dé otras luces también. Bueno, tenemos que hablar, dice Eddie, ¿todavía quiere decir algo más? Sí, porque digamos, nosotros pues, pasamos también a ser objeto de otras personas. Entonces, ¿qué es el objeto? Por eso yo cuando te decía lo de la moto, es un objeto, pero en tanto lo intento conocer, pero hay momentos en que yo como individuo también me convierto en objeto, ya sea de análisis, de reflexión, de señalamiento, también soy un objeto de conocimiento. Así es. Es decir, lo que está allá afuera, todo lo que está allá afuera, absolutamente todo, es objeto de conocimiento. Es decir, las otras personas que ves también son objeto de conocimiento. ¿Ya? El problema para estos filósofos es cómo saber que no estás en una matrix, ya que lo que estás realmente conociendo realmente tiene o no tiene realidad objetiva, una realidad independiente de lo que yo estoy pensando, ¿no? Bueno, sigamos aquí analizando para ir dando más luces a esto. Por realidad, y si vamos a entender una existencia verdadera, efectiva de algo o de las cosas. Y si niegan la realidad, quiere decir que niegan esa existencia verdadera. El objeto es la cosa que es pensada o percibida, por oposición pues, al sujeto que la piensa o percibe. Eso quiere decir que para el sujeto que piensa, el objeto que está ahí es siempre objeto en la medida que es capacidad de poder ser percibido, de poder ser pensado. Si yo no puedo pensar en algo o percibirlo, es muy probable pues que esas cosas no existen.
¿ya? Porque mi conciencia no es capaz de poderla llegar a percibir. Ahí es donde ya vienen otros problemas que son los llamados problemas metafísicos. Cómo llegar a percibir una realidad de la que mis facultades no puedan llegar a percibir, como la realidad de Dios, por ejemplo, ¿no? Si Dios es un ser que no lo puedo conocer con mis facultades, ¿cómo sé yo que puede existir? O al menos formarme la idea de que exista Dios. Ya solo la idea. No plantearme su verdadera existencia, sino un pensamiento de que pueda existir. ¿Cómo puedo concebir el pensamiento de algo que supera mis capacidades humanas? Bueno, entonces objeto, aquello que es capaz de ser pensado o percibido por parte de un sujeto. El conocimiento, ya, es la facultad para poder comprender por medio de la razón la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Eso quiere decir que aunque no existan en la realidad, para el idealismo, el conocimiento, ya, es una facultad que sí tengo para poder dar razones de la naturaleza, de las cualidades, de las relaciones que estoy viendo en las cosas. Ok, Eddie, ¿qué iba a decir? En tanto que pensamos, profe, entonces, según esta teoría, le damos realidad a las cosas. Eso es lo que estoy comprendiendo. Así es. Cuando son objeto de nuestro conocimiento, de nuestro, no sé. Entonces, basándonos en esto, el hecho de pensar en Dios y darle atributos no es negarlo, sino hacerlo realidad o darle carácter existente. Sí, darle un carácter existente, pero esa existencia posiblemente sea solamente nuestra conciencia. Ya, nuestra conciencia. Pero hay que comprender también a estos filósofos, ya, porque acuérdense que estos filósofos también vienen de un medio politeísta, de un medio también donde, ya un contexto histórico, donde también pues aceptan que puedan existir dioses, ya, y que esos dioses en alguna medida también nos pudieron haber dado las facultades de conocimiento que nosotros tenemos. O, como decía Platón, hablando pues del idealismo, ¿no? Existe, ¿no? Un hiperuranio, un topos urano, donde ahí existen las cosas que nosotros aquí percibimos de manera sensible, o lo que nosotros creemos que existe de manera sensible. Ya las cosas reales están ahí. Solamente que Platón pues no realmente no logra llegar a indicar en dónde realmente está ese topos urano o hiperuranio, ¿no? ¿Dónde queda realmente? No, no lo llega realmente a explicar, pero dice, para poder soportar estas ideas, darle soporte, dice, debe existir esa realidad objetiva en ese lugar. Y por eso es que nosotros tenemos las ideas de las cosas y las podemos traer a la conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros ya estuvimos ahí en ese lugar. Es decir, nuestra alma ya estuvo en ese lugar. Porque si nosotros algo de mayor perfección tenemos en nuestra alma, pero ¿cómo va nuestra alma a tener perfección si aquí en este mundo es imperfecto? Tuvo que haber provenido de algún lugar perfecto y vino a residir en nosotros. Ya, por eso para los filósofos el cuerpo es malo y el alma es buena. Ya, entonces hay una dicotomía, ¿no? Cuerpo y alma. Y lastimosamente muchas de nuestras doctrinas cristianas se fundó muchas veces en esas teorías filosóficas, ¿no? La división de cuerpo y alma, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Que también tenemos que comprender al filósofo desde su contexto en que lo está pensando, ¿no? Él está creyendo de que existe ese topos urano, ese mundo perfecto, nuestra alma estuvo ahí, por eso es que nosotros podemos pensar cosas de perfección. De lo contrario, no podríamos absolutamente pensar ni siquiera en la existencia de lo perfecto, como podría ser Dios, ¿ya? Pero como nuestra alma ya estuvo por allá,
ya estuvo paseando un rato por allá y después vino a caer a la tierra en este cuerpo mortal, tiene recuerdos de esas perfecciones. Ok. También tenemos por acá, pues, que cuando dice la existencia de cosas independientes, es decir, que no guardan relación de dependencia con otra cosa, ¿verdad? Niegan la existencia de cosas independientes. Independientes, sí, de la conciencia, ¿no? Allá afuera existirá la piedra, la moto. Desde esta perspectiva, pues, realmente fuera de la conciencia no existen, ¿ya? No existen. Y si alguna existencia tiene que ser allá, en ese topos Urano, donde ahí sí está la perfección, perdón, las cosas objetivamente con existencia propia. Pero aquí, lo más que nosotros podemos percibir de las cosas es solamente lo que nuestra conciencia nos permite formarnos de las cosas. Y la conciencia, pues, va a ser esa facultad del ser humano para formular juicios espontáneos e inmediatos sobre los actos propios y los ajenos. ¿Ya? Son declaraciones, dice, espontáneas, inmediatas, ¿ya? Porque la conciencia es así. La conciencia lo percibe inmediatamente, no anda tardando mucho tiempo en darse cuenta de las cosas, ¿sí? Si vos ves que algo viene rápido, tu conciencia te lo percibe, te hace asustarte o qué sé yo, ¿no? Eso es algo inmediato, ¿no? La conciencia. Bueno, entonces aquí tenemos un poco el idealismo. En torno a este idealismo inicial de estos filósofos, pues han surgido otros idealismos también, ¿ya? No es el único idealismo, decíamos, este de Platón, sino que hay otros idealismos. Y por eso ahí viene, aparte, pues a propósito de esto de idealismo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado de Platón cuando dicen el amor platónico. Ya. No sé si alguien ha tenido un amor platónico, ¿no? Eddie Velázquez, ¿no ha tenido un amor platónico? Creo que eso nadie se ha capeado, profe, todavía. Mejor ni lo diga, porque si tu esposa está por ahí, le va a tirar la paila. Bueno, Ahí se está riendo solo. Entonces, eso de ahí viene, sí, de este idealismo es donde viene esa idea de amor platónico. Es decir, que realmente el amor ideal o la figura ideal o la persona ideal estaba ya en ese topo Urano. ¿Y cómo hacemos para volver ahí, para poder encontrarnos con ese amor que es verdadero, esa persona que es verdadera? Bueno, nuestra alma tendrá que ir algún día ahí, pero ahí solamente puede llegar en la medida que el alma se haya perfeccionado, porque al venir aquí y estar en este cuerpo, el alma se corrompe, ya se corrompe. Entonces, hasta que entre en un proceso de purificación, es que va a llegar un día volver nuevamente a ese topos Urano. Por tanto, es casi inalcanzable, ¿no? Casi inalcanzable. Entonces, por eso dicen amor platónico, es un amor inalcanzable, ¿no? Porque hasta que lleguemos a ese lugar ideal, a esa persona ideal, que nunca la vamos a alcanzar. De ahí vienen esas ideas del amor platónico. Ok. Ahora, eh, bueno, realmente aquí quería que diéramos algunas ideas. Entonces, antes de hablar porque aquí parece que ella quiere hablar del realismo, pero no. Vemos algunas ideas a nivel de la escuela o a nivel social o familiar, donde podríamos encontrar un poco de esto del idealismo. Ahí sí ya lo podemos relacionar con estas ideas, ¿no? El idealismo lo podemos ver reflejado en la vida cotidiana como ese estado, pues, ideal de las cosas, ¿no? Que no tienen una realidad realmente objetiva porque es, por así decirlo, inalcanzable, pero a la que se aspira, ¿ya? Tal vez no lo podemos alcanzar, pero es una aspiración humana poderlo alcanzar. Entonces, ¿qué ideas tenemos de esas aspiraciones ideales, tanto en la familia como en la escuela o en la sociedad misma? ¿Ejemplos? A ver, pues, Eddie. Estaba relacionándolo con la cuestión de que en ocasiones en la novela sale mucho eso de la suegra con la nuera o con el yerno. Ajá. La suegra se plantea un ideal de nuera o de yerno
y nunca se llevan bien con la que eligieron los hijos. Bueno, eso es parte de la realidad también. Siempre ha habido nunca se está conforme y anoche lo estaba viendo una novela que decía, mi suegra viendo una novela y decía ella, en la novela decía, esa no era, hijo, esa no era, le decía. Entonces, a veces, yo relacionándolo esto en lo cotidiano, a veces nosotros idealizamos muchas situaciones de la vida cotidiana y eso nos lleva a la frustración porque hay cosas que nos elevamos mucho y que no logramos alcanzar y nos puede llevar a eso. Ok, muy bien. ¿Alguien más por ahí? Danelia y Jessica se fue. Ok, le voy a proponer algo en la vida social. La constitución política de los estados, por ejemplo, ¿ya? Es un ideal. Cada uno de los artículos son ideales. Aspiran, te dicen quién es el nicaragüense, cuáles son sus luchas, cuáles son sus aspiraciones, ¿ya? Y todos los derechos y las facultades que uno tiene son ideales. Y algunas de ellas muy ideales, ¿ya? Poder alcanzar, dice, la felicidad, ¿no? de los pueblos, pero es un ideal, porque el ideal está dentro de la naturaleza humana, y por eso es que los filósofos estos intentaron explicar de esa manera esos idealismos que existen en la naturaleza humana, muchas veces estos antiguos a través de la mitología. Ya explicaron las ideas, la experiencia humana a través de estas formas de contar las cosas. Ok, Roxana. Otro ejemplo podría ser, profe, entonces relacionado con lo que acaba de decir, los derechos humanos que se implementan en cada país. Así es, ¿verdad? Toda esa Carta de Derechos Humanos es un ideal. La aspiración de la paz, por ejemplo, ¿no? Que por eso surgió las Naciones Unidas. Es una forma de organización ideal que busca esa aspiración ideal de la paz, que ya vemos que cuesta conseguir este mundo, pero la aspiración siempre está. Nunca va a desaparecer la aspiración, porque eso es parte de la sed humana, de la naturaleza humana, ¿ya? Entonces, el idealismo no es algo solamente así, pues, ¿no? Sin importancia. Sos idealista, le dicen. Solo andas pensando que te vas a ganar la lotería. Sos idealista, te gusta lo fácil, lo que sea. No, también hay aspiraciones humanas que son idealistas porque es una sed de su propia naturaleza. Ok, Eddie. O también los ideales de belleza, con esto de los concursos. Todos quieren, o muchos pues aspiran a esos estándares y a tal punto de que a veces atentan contra su propia vida, porque veíamos algunos ejemplos, un programa estadounidense, una persona que quería ser perfecta a cierto actor, actriz, y se había sometido como a 200 cirugías para moldear cada parte de su cuerpo, y aún así, ya apareciéndose no estaba satisfecho. Entonces, el ideal de belleza en relación a los estándares culturales que podemos tener. Así es. Entonces ya vemos cómo estas ideas filosóficas explotan el comercio, ¿no? Todos los ideales, todas las modas, ¿verdad? Son ideales. Ahí está el ideal y sale el tipo, ¿verdad? O la fulana con el blue jeans, último modelo, y le queda regio, le queda. Entonces ya todas las chavalas quieren verse así y no les queda igual. O cuando como, dicen, ajá. este ideal para ti, o tú te lo mereces, es lo ideal para que seas perfecto. Entonces, es cierto, se mezcla mucho con la publicidad, en todos los comerciales se escucha eso. Entonces así vemos, pues entonces cómo las ideas, ¿verdad? Son aprovechadas por otros que tienen conocimiento de la naturaleza humana para aprovecharse, ¿no? Aprovecharse. Ya, ok. Entonces ahí tenemos pues el idealismo. Ya vemos que una definición tan extraña como esta, vemos como en la vida cotidiana realmente sí la encontramos, ¿no? La encontramos. No así directamente, como está ahí en la definición, sino que la encontramos reflejada, ¿no? En las ideas. Entonces van a la conciencia, ¿no? Porque en la conciencia es donde uno realmente se forman las cosas ideales.
¿ya? Porque si nosotros vamos a la realidad, posiblemente nos encontremos con algo que no queremos. Ya por eso dicen, ¿no? Que el cerebro y el corazón piensan de una manera distinta, ¿no? El pobre corazón siempre lastimado porque es muy idealista el corazón, en cambio el cerebro como que es más racional, ¿no? Ok, Eddie. Faltaría el ejemplo de la escuela ideal. Ok. Eh, a veces escuchamos, ay, sería bueno salir a las 3, a las 4 de la tarde antes que sea noche y nos vamos haciendo. Ayer, profesor, publicaron de una universidad de ciencia, creo que inglesa, tal vez se lo comparto luego el enlace, donde decía el ser humano ideal acorde a nuestro planeta, ¿cuál sería? Entonces, presentaban a un humano, cómo sería ideal para nuestro planeta, y hasta lo pusieron marsupial, las orejas como de un conejo, decía, esto es lo ideal para que pudiéramos en realidad subsistir todo el proceso evolutivo. Entonces planteaban eso los científicos. Me estaba riendo, pero decía, si lo logramos con este tipo de anatomía que tenemos, ¿para qué idealizar tanto y someter a esto? Pero le voy a compartir luego para que quizás el ideal de ser humano, dice, para este tipo de planeta, y eso ya lo inventaron los científicos ingleses, creo. Ya. Ok, hablando de la escuela también, todos los currículum es un ideal. Todo currículum que se plantea un sistema educativo es un ideal al que todos tienen que mirar, ¿ya? Y hablando de la vida cotidiana de la escuela, igual, ¿no? La aspiración a una escuela mejor, cuando se aspira dice el mejor estudiante, el mejor docente. Son idealismos, ¿ya? Son idealismos, ¿ya? Eh, bueno, y así podríamos seguir una lista de las ideas Hola. mejores. Y la vocación también sería ahí, profe. ¿La cual? La vocación docente, creer que podemos cambiar el mundo desde la aula y hacerlo mejor. Pues también es un idealismo, sí. Es un idealismo, porque es aspiración, porque sabemos pues que la vida es difícil y está siempre la vocación queriendo moldear, ¿no? Generar cambios para la mejora, sí. Forman parte también de un idealismo. Bien, entonces hablemos ahora del realismo. El realismo es como decirlo, la otra cara del idealismo, ¿no? El otro lado de la moneda. ¿Qué nos dice el realismo? Dice que es una doctrina que considera que existe, o sea, sí existe una realidad exterior, objetiva, con independencia del sujeto que conoce, ¿verdad? Es lo contrario al idealismo. Este dice, la realidad esa que el idealismo niega, que es exterior, sí existe y es objetiva y tiene independencia del sujeto que conoce, ¿ya? Este te va a decir, esa moto que viene ahí y que viene frente a vos a 150 kilómetros por hora, te va a pasar llevando. Y es de verdad, no está en tu conciencia, ¿verdad? No está en una matrix, sino que tiene realidad. Y si no te apartas, te va a pasar llevando. Eso es lo que dice el realismo, ¿no? Entonces, sí dice, hay una existencia verdadera, auténtica de los objetos que pueden ser pensados, ¿verdad? No niega que no puedan ser pensados. Sí pueden ser pensados, pero los piense o no los piense, ellos siempre van a tener realidad, ¿ya? Esa es, digamos, lo que el realismo piensa. Ok, bueno, ¿alguna pregunta con respecto al realismo? Porque ya el idealismo me da pautas, el realismo es lo contrario. ¿Alguna consideración que tengan ustedes al respecto del realismo? Es más fácil, creo yo, entender el realismo. Ok, a ver. Sí, comprendo que en el realismo se trata de dar estándar que sean externos al individuo para determinar si algo es perfecto, bello o cumple con algo que se podría medir. O sea, es lo que crear algo para que nuestro objetivo,
no ser subjetivo a lo propio, sino que podamos medir la belleza en lo otro o en algo sin tomar en cuenta nuestra propia opinión o algo así. Ok. Sí, es decir, buscamos mecanismos, ¿verdad? Para poder decir, no, no, yo no me puedo fiar simplemente de mi conciencia, sino que si yo quiero juzgar la realidad, tengo que juzgarla desde los parámetros mismos de la realidad y no desde los parámetros mismos de mi conciencia. Por eso es que buscamos instrumentos, ¿no? Para poder darle realidad, o sea, podernos acercar a la realidad del objeto. El idealismo dice, el objeto es inalcanzable, no lo puedo tocar, no lo puedo realmente tener más allá de mi conciencia. Pero el realismo dice, sí, el objeto está ahí afuera, pero el asunto es cómo hago para acercarme a él sin que mi conciencia influya. Entonces buscamos instrumentos. En caso de la escuela, vamos a ver si realmente él aprendió. Le aplicamos un examen. El examen es el instrumento para intentarnos acercar a ese otro, a esa realidad que hay ahí afuera, que es una persona que está en clase y aprendiendo, para ver si realmente aprendió. O las rúbricas. Las rúbricas, en el caso de la escuela, ¿no? En el caso de la vida cotidiana, ¿está haciendo calor? Ok, veamos qué dice el termómetro. Porque a veces dice, alguien dice, ¿qué calor está haciendo? Y el otro dice, ay, no, yo siento más bien un frillito. Entonces, ¿está haciendo calor o frillito? Entonces, vamos a algo que sea objetivo. Veamos a ver qué dice el termómetro. Porque el termómetro es lo que nos va a determinar, no nuestros sentidos, sino el termómetro va a decir si realmente está haciendo frío o calor. Y vamos a ver el termómetro. Ok, está en 28 grados. Entonces, 28 grados para algunos es frío, para otros es caluroso, 28 grados. ¿Ya? Dependiendo de las personas. Si una persona gordita, mucha grasa tiene, entonces 28 grados todavía es caluroso. Ok, Roxana. Un ejemplo de realismo podría ser la pandemia que sufre el mundo y las acciones que se realizan para encontrar una salida a esta dificultad. Ok. ¿Y dónde estaría el realismo? Es decir, ¿la pandemia es real o no es real? Sí, en la existencia y la comprobación de que sí es real y lo que está causando. Okay, a través de todas las pruebas que se están haciendo, ¿verdad? A través de todas las pruebas médicas, vacunas y todo, están viendo en toda la población, que todos nosotros que estamos siendo experimentados, porque somos experimentos también, ¿no? Todos los que nos ponemos las vacunas, a ver qué reacciones tiene y a ver si es efectivo o no, para ver, ¿no? Entonces, sí, y vemos también, pues, todos los fallecimientos que hay. Pero algunos dicen, ¿no? Fallecen de otras cosas, no del virus, sino que ya la persona realmente estaba enferma y el virus pues solamente vino y le ayudó un poquito, pero no fue a causa del virus, sino de las enfermedades que ya tenía antes. Que es decir, de todas maneras, aunque sin virus, la persona se hubiera muerto, solamente que hubiera vivido pues un poquito más, pero el virus pues contribuyó a que se aceleraran más sus dificultades, ya sus enfermedades que ya tenía. Entonces, ¿el virus realmente es malo o no es malo? ¿Realmente afecta o no afecta? Ya, ese es un poco el debate también que hay, ¿no? Es la persona la que realmente la que ya estaba enferma y el virus pues solamente sirvió un poquito para acelerar las cosas, pero bien, se pudo haber salvado, pero como ya tenía un sistema defectuoso, ya siempre de todas maneras hubiera fallecido, ¿no? Bueno, entonces siempre es una lucha, ¿no? Porque en los seres humanos siempre va a estar también esa pregunta, ¿verdad? ¿Esto es real o no es real? Entonces hay mucha gente que todavía ahí dice, ¿no? ¿Qué pandemia ni qué nada, ¿no? Y ahí andan sin mascarilla, andan sin nada, andan en relajos, andan en fiestas. ¿Por qué? Porque dicen, nada. Entonces es más una vida, es más fácil vivir una vida idealista que una vida realista. ¿Por qué? Porque tal vez el realismo nos exige un poco más de ciertas disciplinas, que posiblemente el idealismo
no nos exija, ¿ya? Ok, veamos un poco de idealismo, ¿cómo es? De realismo. Bueno, ya hemos visto en la escuela, ¿no? A través de las pruebas, de los exámenes, las pruebas del COVID, el termómetro. En la vida de la familia, realismo. Danelia, ¿está por ahí? Bueno, a ver, realismo, pues. Ejemplo de realismo en la familia. Dicen, idealismo, el hombre manda en la familia. Realismo, es la mujer la que realmente manda. Ok, ¿algún realismo en la familia? Si pueden dar ejemplo de realismo. No sé si el ejemplo podría ser, profe, la falta de autoridad que hay ahora en los padres de familia, al dejar que sus hijos actúen de la manera que quieren sin ponerle un límite. No sé. Ok, veamos a ver qué dice Eddie, si está por ahí, qué dice al respecto de eso, qué dice Roxana. Si será eso una forma de realismo. Quizás en la familia creo yo que podría ser la cuando, digamos, cuando estamos pequeños, nosotros vemos que los alimentos, todo esto lo lleva aparecen, están en la mesa siempre. Y vemos, o sea, cuando somos pequeños, pero ya cuando nos damos cuenta en la realidad, estamos grandes, caemos en la realidad de que la, el trabajo de nuestros padres en realidad son los que proveían todo esto y que nos tocará a nosotros asumir con nuestra familia. Eso cuando éramos pequeños ni nos preocupábamos, pero ya a la medida que crecemos caemos en la realidad que necesitamos trabajar honestamente, pues es el ideal ser honesto y que a veces llamarle la atención con lo que decía la profesora es necesario, la profesora Roxana, o sea, llamar la atención a un hijo a buena hora ayudará a que crezca como un buen ciudadano, querramos o no, y aunque se critique mucho del llamado de atención y la función del padre a corregir a los hijos es necesario para impartir disciplina, y eso lo vemos, porque esta generación que ahora vemos que no tienen disciplina, que por un berrinche hacen y ya se les dan las cosas fácilmente, vemos que hay muy poco interés, muy poca responsabilidad. En cambio, creo yo que cuando nosotros fuimos educados, por lo menos en mi generación, mi mamá solo nos volteaba el ojo y decía no, nosotros insistíamos, solo nos miraba con una mirada que sabíamos qué significaba, que impactaba y nos daba disciplina. Y eso ahora lo vemos que en realidad no existe ese podríamos decir, no existe disciplina en realidad. Eso va a afectar y lo vemos en el día, vemos tantas fiestas, como usted lo decía, profe, y son jóvenes y que andan allí y no caen en la realidad de que hay una pandemia y lo vemos en fiestas, lo vemos en bacanales. Yo veo a mis sobrinos que son 10 años menor que yo, van a fiestas sin mascarilla y andan como que son Superman. Creen que las cosas no les van a pasar a ellos porque por los mismos medios de comunicación que dicen que no afecta a los jóvenes ni a los niños, entonces no caen en la realidad, creo yo. Y eso tarde o temprano va a tener sus consecuencias. Ok, entonces, vemos cómo en la familia se da esa lucha, ¿no? Entre idealismo y realismo, ¿no? Entre el idealismo de los jóvenes y el realismo de los padres, porque ellos ya han vivido, ¿no? Ya han experimentado. O bien el idealismo que uno tiene como hijo con respecto a sus padres, y a la medida que uno va creciendo se da cuenta que el papá realmente no era Superman, ¿verdad? No era un ser perfecto. Y ahí uno se va dando cuenta también, ¿no? Cómo uno realmente tiene que enfrentar las, las realidades, ¿no? De la vida, ¿no? La vida realmente tiene muchas realidades que a veces cuesta, cuesta entender. El hecho de la muerte, por ejemplo, ¿verdad? La muerte. El ideal es que nuestros familiares vivan
por siempre y aceptar que tienen que irse, ¿verdad? Los más viejitos, ordinariamente, primero, muchas veces ellos primero, tienen que irse. Es una realidad que nosotros tenemos que aceptar, ¿ya? Vivir en ese idealismo puede ser nocivo, ¿verdad? Yo he visto personas que cuando se dan cuenta, ¿no? Que falleció la mamá, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy duro, se enloquecen, lloran, se desmayan, ¿ya? Porque no han crecido con esa conciencia de la realidad de las cosas, ¿ya? Ok, Eddie, iba a decir algo. Con respecto a lo de idealizar y ser realista, me acuerdo que una sobrina que estaba súper enamorada y sus estándares para enamorarse fueron de que la pareja sabía bailar, que era alta, ojos verdes y un montón de sus estándares. Y eso lo recuerdo que mi tía le decían, no te casé, es que él es bello. Todas le decían que no se casara, que eso no era, que el matrimonio era algo serio, pero muchas veces y ella lo idealizó y lo miraba aquello perfecto. Entonces, el cura también de la parroquia le decía, mire, cuando ya la convivencia es otra cosa, piénsenla bien, eso no es un juego. De 18 años ella, y al final hizo su capricho y todo el mundo le decían que no, yo solo escuchaba que le decían que no, que estaba joven, con relación a la experiencia. Entonces, a los 2 meses ya ese matrimonio se separó. 2 meses tardaba, casados por la iglesia y el civil. Entonces, a veces la experiencia de los adultos nos ayuda mucho. Tener a alguien que nos diga, esto no es así, porque a veces nosotros como seres humanos idealizamos las cosas o nos creamos cuentos. Por ejemplo, en un negocio, nosotros lo miramos lo mejor y hay alguien que nos dice, mira, eso no va a funcionar. Pero nosotros muchas veces nos embarcamos en negocio, pero con respecto a eso, pues yo siempre que tengo alguna duda, alguien que me aterrice es mi mamá. Yo siempre voy donde ella y le digo, mire esto, esto y esto, y me aterriza. Y el día que yo digo, el día que ella no esté, pues voy a sufrir mucho y aunque ya sepa yo que somos pasajeros en esta vida, siempre va a ser necesario, pero es una realidad dura, difícil, como usted lo mencionaba, que nos tenemos que ir haciendo poco a poco, que somos pasajeros, pero es una realidad que aún así, por mucho que nos lo hayan enseñado desde preescolar, de que era un círculo evolutivo, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos, aunque nos vivamos leyendo sobre eso y nos sigan dando charlas o comentarios sobre eso, son realidades que duelen, la ausencia golpea y creo que siempre es algo que el ser humano nos va a costar asimilar fácilmente. Ok, muy bien. Entonces, algunas ideas de cierre con respecto a esto, ¿no? Entonces, la cuestión clave es si el conocimiento es o no es reflejo exacto de la realidad. Eso es lo que plantean estas doctrinas. Si el conocimiento nos da la realidad de las cosas, de los objetos, sin o con el influjo del sujeto que conoce. Entonces hay que recordar, pues, que el idealismo aspira a alcanzar un estado ideal de las cosas, un estado ideal, y el realismo aspira a mostrar el estado de las cosas como en verdad son. Sin embargo, siempre va a estar esa lucha de contrarios, porque aunque nos muestren la verdad de las cosas como son, muchas veces nuestro estado de nuestra conciencia nos dice, no, los demás están equivocados. Aunque hay ocasiones en que los demás pueden estar equivocados también, ¿no? Y yo no estar equivocado, ¿ya? Puede darse ese doble movimiento, ¿no? O todos los demás están equivocados y yo no, o al revés, yo soy el equivocado. Pero por sensum fidei, por lo que dice la multitud. Sí, pero recordemos que hay cosas, por ejemplo, en los casos de la moral, ¿verdad? La filosofía moral, que dice que la fuente de la moral es la naturaleza humana y sus exigencias. Entonces, no porque la mayoría esté diciendo que algo es bueno, ser bueno. Es bueno, exacto. Muy bien, gracias. ¿Ya? Por ahí podemos verlo
desde la perspectiva siempre filosófica, ¿no? Ok, entonces, bueno, aquí tenemos unos ejemplos de realismo, idealismo, ¿verdad? Idealismo, todos somos iguales ante la ley, ese es un ideal. Realismo, lo barato sale caro, ¿verdad? Una realidad. Bueno, entonces nos queda solamente pues que hagamos nuestro ejercicio semanal, ¿no? De nuestras fichas sobre idealismo y realismo. Aquí pues no hemos visto autores, pero ahí ustedes pues los buscan. Pueden ver ahí en su folleto de teoría del conocimiento o bien en internet algunos autores idealistas y algunos autores realistas y más o menos qué dijeron ellos con respecto a estas ideas y proponer en su ficha pues algunos ejemplos de los que ya aquí hemos retomado, ¿verdad? Bien, entonces, estimados amigos, hasta aquí llegaremos. Estaremos en contacto como siempre en la semana, recordándoles un poco hacer sus fichas, ¿verdad? Profe, Muy bien. Ajá. para esta segunda entrega del portafolio con respecto a las fichas, ¿va a incluir estas dos y las dos anteriores de la priorismo? Sí. Las dos de la clase anterior. Sí, sí, incluyanlas. Sí. Ok, 4 entonces. Sí. Ok, gracias. Ok, sí. Bueno, si hay algo más, si no hay nada más, entonces nos veríamos. Tengan un feliz fin de semana. Y ya, nos vemos pues en la próxima. ¿Oyeron? Okay. Muchas Hasta gracias, pronto. profe. Bendiciones. Saludos. Bueno, nos vemos.